Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Les había adelantado, las estadísticas son muy preocupantes. Atención, porque cuando hablamos de explotación sexual infantil, no solamente hablamos obviamente de prostitución, hablamos de todo lo que está pasando hoy, porque la realidad hoy da cuenta de que el Internet se ha convertido en una herramienta muy peligrosa también para niños, niñas y adolescentes. Están de visita por nuestro país dos representantes de ECPAT Internacional. Los presento de izquierda a derecha. Fabio González, que es coordinador regional para las Américas de ECPAT Internacional, y Guillaume Landry, espero haber pronunciado bien, muy buenos días, director ejecutivo de ECPAT Internacional. Bienvenidos a ambos. Buenos días, muchas gracias. Comencemos consultándoles qué es ECPAT Internacional, desde cuándo existe y cuál es su labor. It's the largest network of civil society organizations around the world that is dedicated to combating sexual exploitation of children. Es la red global más grande de organizaciones trabajando en lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el mundo. And in Peru, there is an organization, CHS Alternativo, who represents ECPAT in Peru and does the work on the ground with the country, with the private sector, the state, to combat sexual exploitation of children here. Y en el Perú nos representa CHS Alternativo, que es quien hace el trabajo directamente en terreno, quien interactúa con las autoridades y con todos los actores aquí en el Perú. Y que coordina con ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Me gustaría comenzar entonces ya, luego de esta introducción, con la idea en la cual yo mencionaba, que la explotación sexual no solamente hablamos de prostitución, ¿verdad? Hablamos también del acceso que están teniendo los niños que están en una etapa en la cual no disciernen de lo bueno y lo malo, el Internet, ¿no? And exactly, I mean, the technologies have changed completely the way sexual exploitation is taking place. So it means on social media, on the gaming platforms, through financial transactions that are all online, or it's the way basically the children engage with those technologies. And it's difficult because we are older and we know less than the generation of children who are using technologies in ways that facilitate recruitment and use of children for exploitation. Las tecnologías han cambiado por completo la forma en que interactuamos. Hay que ver en estos momentos cómo las transacciones financieras, cómo la interacción entre personas se hace a través de las tecnologías. Y esto también ha sido un nuevo escenario de victimización. Los de las And basically it means that for children, what happens is that they are exposed, they are left alone in front of technology with the pandemic. And that means that they can be subjected to sexual exploitation of children just with a computer at home. Claro que sí, entiendo también lo que señala Guillaume, los niños a propósito de la pandemia han estado más expuestos porque hoy en día tienen más acceso, hoy día están más en conexión, ¿verdad? Y me permite eso mencionar una cifra que es determinante en ese sentido, ¿no? En el 2018, es decir, hace 4 años, niños y adolescentes tenían acceso de solo 79%, ¿no? Hoy en día, en el 2022, hablamos de 98%, Fabio. Hay dos elementos ahí, no solo ha aumentado la conectividad, ha aumentado la cantidad de personas que están en línea, pero han aumentado también los riesgos, y lo mencionaba Guillaume ahora, nosotros los estamos dejando solos en una pantalla. Entonces, antes teníamos la tranquilidad de que los poníamos ahí, los estábamos viendo. Están en la casa, pero están conectados en una pantalla, expuestos a un montón de riesgos en donde los adultos no necesariamente estamos bien informados. Tal cual, y en ese sentido, por cierto, mencionar y agregar, ¿no?, que también hay diferencia en los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, en el A y B, los menores usan Internet más de 5 veces a la semana, ¿no? Es decir, no solamente la conectividad está casi al 100%, sino que es en el día a día, están expuestos permanentemente. Y ya incluso no hay protección que evite este riesgo, ¿no, Guillaume? Exactamente. It's the same realities we found in Africa, in Asia, is that we underestimate how often children are sexually harmed on the internet because most of the children just don't report it. They just don't know how, or they don't trust that if they report, we will be able to support them rather than blaming them. Ya lo que nos comenta Guillaume es que gracias a unos estudios que hicimos en África y en Asia, no tenemos conciencia sobre el riesgo al que están realmente expuestos.
en buena parte porque quienes son víctimas no lo están denunciando. Entonces no estamos teniendo un conocimiento claro del panorama real. Seamos precisos, ¿no? Son depredadores estos abusadores que aprovechan la inocencia de los pequeños precisamente, ¿no? Por supuesto, y digamos que muchas personas que están accediendo a niñas, niños y adolescentes en línea, ellos sí saben realmente cómo utilizar las tecnologías. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre eso, y es la brecha en el conocimiento sobre tecnologías que hay entre adultos y niños es un riesgo porque lo decía en otro espacio ayer. Es como que dejáramos salir a los niños a la calle sin conocer esta calle, en qué consiste, quiénes están, qué riesgos hay, y nosotros no sabemos ni siquiera en dónde queda. ¿En dónde están? ¿Y a qué se exponen, verdad? En ese sentido me gustaría también compartir otras estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ya de acuerdo a una investigación que ha realizado el ECPAT con Capital Humano y Social, ¿no? CHS Alternativo, los padres son conscientes de que el 22%, mejor dicho, de padres, señaló que sus hijos vieron mensajes de contenido sexual publicados en Internet, ¿no? Al 12% les enviaron mensajes de contenido sexual. 8% se encontró con una persona por redes sociales. Aquí les comento, ya hemos dado cuenta de varios de estos casos, ¿no? Chicas que son sorprendidas, ¿no? Que incluso son engañadas por, algunos abusadores que les prometen, por ejemplo, dedicarse al modelaje, las convencen, las citan y las secuestran. Incluso hasta se las llevan a otro país, ¿no? Hay este tema de la explotación sexual, está el tema de la sexualización, está el tema de, obviamente, el abuso y el secuestro, ¿no? Pero también hay personas adultos que se hacen pasar como adolescentes, es decir, quieren ganarse la confianza sobre todo de las adolescentes, haciéndose pasar por adolescentes también, ¿no? O sea, hay un peligro detrás del anonimato, ¿no? En el Internet. Exactly, and those technologies are not designed to make it safe for children to use it. So therefore, we rely on the children and the families to figure out, to use filter, to adjust the technology so that we can protect children. And it doesn't work, because the children and the families, that's what the survey is saying, are not equipped. They don't know how to actually improve the safety in using those devices and those technologies. Acá el punto que resalta Guillaume es que las tecnologías no están diseñadas para proteger a niñas, niños y adolescentes. Entonces estamos confiando mucho en las personas adultas, padres, madres y cuidadores que están en el hogar para proteger, pero tampoco tienen las herramientas para hacerlo. No tiene las herramientas, y yo apuntaría a lo que dice Guillaume, que cada vez hay menos comunicación entre padres e hijos, ¿no? And the challenge is to make sure that by putting the blame on children because they misuse sometimes the technology, they accepted someone they didn't know and participated maybe in leading it to exploitation, then we blame them for what happened. But we need regulations in Peru as well as anywhere else to make sure that the responsibility of protecting children online is not on the responsibility of children. It is us, the adults, who needs to make it safe. Este es un punto importantísimo, y es que estamos poniendo la culpa de la victimización en los niños. Claro, tú te dejaste hacer esto, tú aceptaste que esta persona te hablara, pero... O no preguntaste o no exacto, a tu pero padre. Sí tenemos que tomar algunas medidas, tanto para que la tecnología, las herramientas tecnológicas ofrezcan unos filtros correctos. Un marco legal, ¿no? Exacto, y resaltaba que esto también no es solo en el Perú, es en el mundo. Un marco legal suficiente, pero también unas herramientas tecnológicas que nos permitan precisamente brindar esa protección a las niñas y niños sin cargar la responsabilidad de la protección a ellas y ellos. Permíteme ahondar en ese tema, Fabio, y lo pregunto directamente a ti porque ella es más técnico. ¿Cómo hacemos? Porque los proveedores de Internet ofrecen a los padres de familia seguridad, candados, accesos independientes, pero al final igual estos filtros no están sirviendo. No se están usando. No se usan. Hay un fuerte desconocimiento sobre las herramientas que provee. Vuelvo al punto también del desconocimiento que tenemos las personas adultas versus el conocimiento que tienen niñas y niños. Incluye también estas herramientas de protección. Algunas de ellas existen ya. Algunas de ellas las prestan, si no las empresas de comunicaciones, los mismos dispositivos tienen también algunas herramientas. Hace falta avanzar bastante en eso. Pero yo llamaría mucho la atención nuevamente sobre la importancia de adquirir conocimientos y cerrar esa brecha de conocimiento que tenemos frente a lo digital con nuestros niños. Correcto. Ahora, claro, los más vulnerables son los más pequeños por la misma edad, ¿verdad? Porque son más inocentes. Pero
me parece que los adolescentes terminan siendo los que más riesgo tienen, porque los padres ven a los adolescentes como adultos y les dan muchísima libertad, ¿no? Sí, no, sí, no. En estos días oí una frase que me gustó mucho y es que hoy en día el celular es el barrio. Entonces, claro, los adolescentes están expuestos a unos riesgos diferentes por la forma en que interactúan. En estos momentos están interactuando, piensen cómo estaban los adolescentes durante la pandemia, interactuando a través de los dispositivos. Entonces, las tecnologías son buenas y en eso sí queremos ser muy claros. Las tecnologías ofrecen un montón de oportunidades y creo que todas las hemos aprovechado, pero los estamos dejando solos socializando en ese espacio, en donde están expuestos a una cantidad de riesgos importantísimos. Excelente lo que apuntas con respecto al barrio, ¿no? Porque acá también, al igual que otros países con realidades similares, en Latinoamérica, por ejemplo, acá hablamos de que ya no hay el barrio que antiguamente había. Pero claro, la diferencia del barrio donde estábamos con nuestros amigos jugando, no sé, a la pelota o lo que fuere, estábamos a la vista de nuestros padres, que por cierto estaban presentes, por lo menos la madre. Hoy en día la realidad señala que padre y madre están fuera de casa y que a veces no hay una persona al cuidado de estos pequeños, ¿no? And I think what's very inspiring, yesterday we had a workshop with governmental representative from Iquitos, Madre de Dios, Cusco, Puno, Lima, and really in Peru, local authorities are involved, they are engaged, there are measures, they are interested, they are aware of the risk. So there are a lot of ingredients. You have good legislation, you have plans of actions, you have strategies. The structure is there in Peru. What is difficult is to reach the children and implement those measures. We need more support locally. Este punto es importante. Ayer Guillermo estaba hablando de un evento en el que estuvimos ayer con varias autoridades de las regiones que le estaba mencionando y el diagnóstico general que pasa en el Perú, pasa en muchos otros países de la región, es que la normativa está, las regulaciones están, es decir, todo lo que nos quejamos que hace falta realmente funciona, la institucionalidad está. Estamos fallando en hacer que esas medidas lleguen a los niños. Hay un eslabón perdido en esa parte. Bueno, ahí yo tendría que apuntar que han pasado casos en los cuales jueces ya en procesos legales han determinado que a una menor, en algún momento, y fue un escándalo aquí ocurrió en Madre de Dios, que una menor de edad no había sido explotada sexualmente, ¿no? Que había llegado y que ella había asumido su responsabilidad, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Infortunadamente, ese tipo de casos se presentan en muchas partes y están muy relacionados, primero, a la falta de conocimiento sobre la problemática en general. La vemos muy distante. Pensamos que eso no va a suceder y nuevamente volvemos al punto de cargar la culpa hacia las víctimas. Eso pasa mucho en el caso de explotación sexual. Diferente al abuso, por ejemplo, que sucede al interior de las familias, en donde toda la sociedad está pendiente de la víctima y un poco más empática. En el caso de la explotación, por el perfil de las víctimas de explotación, tendemos a cargarle la culpa a ellos porque se dejaron, porque se pusieron a sí mismas en esa posición de riesgo, cuando realmente no es así. Eso sí. Permítame reiterar que, nuevamente, la explotación sexual no solamente hablamos del abuso, hablamos de la prostitución, sino también hablamos de hoy en día con estas nuevas tecnologías que son fundamentales para nuestro día a día, pero son perjudiciales para pequeños que no saben discernir entre lo que está bien y está mal. Entonces, el acceso a Internet está propiciando esta explotación sexual, ¿no? Y termino con las estadísticas. Bueno, lo recuerdo, hace un rato lo dije, 8% se encontró de los niños, niñas y adolescentes, 8% se encontró con una persona que conoció por redes sociales. A 7% le pidieron una foto o video mostrando su cuerpo y al 4% le propusieron tener relaciones sexuales, entre otros, ¿no? A ello se suma que 1 de cada 3 padres no sabe dónde denunciar este delito. Es cierto, hay un marco legal, es cierto, hay herramientas, en muchos casos no se utilizan, a veces no hay criterio de jueces o a veces incluso en las comisarías no se aceptan las denuncias. En fin, hay muchas, y esa problemática es muy similar en toda la región. Pero me gustaría terminar con una reflexión importante y es que ya no solamente la responsabilidad está en el núcleo, en la familia, sino también en la autoridad educativa, porque en los colegios no hay charlas al respecto, ¿no, Guillaume? Yes, I mean, education is key. Equipping children with the skills they need to be better, to be safe online, among other things, is important. But we need a whole lot of people around them to protect them, including the tourism industry that is starting up again in Peru.
they play a role in preventing as well, exposing children in rural areas, in the suburbs, to sexual exploitation by foreigners coming on board, for instance. And maybe another example is the emergency situation with the refugees from Venezuela. So that's also a situation where that expose and create vulnerability for a great number of children. So it's all of those elements that needs to be taken into account. Lo que plantea Guillaume es que es importante la educación, claro, es importante educar a niñas y niños sobre herramientas de autoprotección y esa parte es importante, pero también es importante tener en cuenta que esto se debe manejar desde la corresponsabilidad, involucrando muchos otros sectores, por ejemplo la industria de viajes y turismo, que en estos momentos está creciendo en el Perú y en otras regiones, las industrias de la tecnología y muchos otros sectores que en estos momentos no están siendo involucrados. Claro, son sectores que tienen directa relación con esto también. No necesariamente como culpables, pero que sí pueden tener una función fuerte en la solución. O al menos un acceso, porque algo que me llamó mucho la atención es el subregistro, que básicamente es todo. La cifra negra que le decimos. O sea, no hay estadísticas porque tampoco hay... ¿Por qué? Porque no hay denuncias. Hay un punto importante de ese estudio que usted estaba señalando y es que de las personas que reportan haber sido víctimas de alguna forma de explotación sexual en línea, no todas reportaron. Algunas de ellos, cerca de casi la mitad, le contaron a alguien. A ese alguien que le contaron es a un par, a otro niño, otra niña. Niño, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó en ese momento cuando le contó a la otra persona? Pero ese caso no se conoció en las autoridades, no buscaron ayuda de parte de las autoridades. Volvemos muchas veces también, no siempre es un tema de desconfianza en las instituciones, muchas veces es desconocimiento de los mecanismos de denuncia o una normalización, piensan que no es un problema. O vergüenza también. Claro, mucho más en estos temas, pero digamos que esa es la solución obvia. Puede decir que, claro, vergüenza, desconfianza en las instituciones. Yo quiero llamar la atención hacia que muchas personas piensan que esto no es un problema o que esto no es un delito o que no va a suceder nada si yo pongo la denuncia. Cuando este mismo estudio indagó sobre el conocimiento sobre los medios de denuncia que tiene Perú, que tiene muchos, tiene líneas de teléfono, tiene mecanismos de reporte virtual, la gente no los conocía, a pesar de que llevan muchísimos años en el Perú y están siendo ampliamente publicitados. Muchas gracias a ambos. Importante la labor que desempeñan. Muchas gracias. Y atentos también a las conclusiones, ¿no? Y cómo también esta estadística se vuelve cada vez más preocupante, ¿no? Es importante ponerle el foco a esta situación que, nuevamente, en el día a día, por no solamente normalizar el uso de Internet, sino por destacarlo porque es importante para nuestra vida, es parte además de la comunicación de los padres, que por cierto, y sí me gustaría, Fabio, un apunte final con respecto a esto. Los padres consideran ustedes y ECPAT mucho acceso a los niños a Internet, porque hay una discusión ya, ¿no? Bueno, dicen cada uno hace con sus hijos lo que quiere. Ok, pero hay niños que con 8 años, 9 años ya tienen un celular, por ejemplo. El punto, yo creo que la discusión no está en si le abrimos mucho o poquito el espacio para que interactúen en los espacios, porque yo creo que es inevitable y después de la pandemia yo creo que hay muchos espacios que se están desarrollando ahí. Hay que hacerlo bien, hay que generar los mecanismos de protección. No, el hecho de que estén en nuestras casas al frente de una pantalla no significa que estén seguros. Hay que ir un poco más allá a ver qué es lo que está sucediendo, involucrarnos mucho más en la vida de niñas y niños e involucrarles a ellos en la solución. Excelente. Muchas gracias nuevamente a ambos. Estuvieron aquí Fabio González, coordinador regional para las Américas de ECPAT, y Guillaume Landry, director ejecutivo de ECPAT Internacional. Tenemos más. Esta es la edición matinal de TV Perú Noticias y en vivo nos vamos al Cercado de Lima. Ximena Carrasco, exactamente dónde te encuentras y qué está